En la otra oreja, en la oreja derecha sería, tienen un chip, que ese chip está sincronizado con una aplicación del gobierno en la que está la información de cada animal. Ya saben, amigos, para contrataciones me pueden escribir mensaje, me pueden contactar por donde quieran. Si necesitan que les maneje un bicho de estos en la finca, nada más me escriben ahí. Esto está fríísimo. Hay momentos en que se me duerme la mano, tengo que guardarla. Podemos estar a 10 o a 5 grados tal vez. Entonces eso es para poner leña a arder y calentar la casa. Es la calefacción aquí en la zona. Calma, por favor, pórtense bien para que quede bien el video. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, seguimos en Uruguay y leía que Uruguay es uno de los países con menor población rural del mundo, que aproximadamente 150,000 personas, que son como un 4% de la población, viven en las zonas rurales. Pero lo más interesante es que las zonas rurales son un 90% del país. O sea que según estos datos, un 96% de la población vive en un 10% que es la zona urbanizada. Yo no sé si este dato será real, si ustedes son uruguayos, si están viendo este video, coméntenme ustedes por ahí si eso es real, pero eso llama grandemente mi atención. Así que el día de hoy nos vinimos al interior, que es como le llaman aquí en Uruguay, a las zonas rurales, a conocer las formas de vida que hay en un terreno tan extenso, porque recuerden que son 176,000 kilómetros cuadrados lo que tiene este país y solo una pequeña partecita está urbanizada. El resto es un 10% de bosques y lo demás pastizales donde se desarrolla la ganadería de leche, que es lo que vamos a ver por aquí. Por allá hay carne, vamos a ver si podemos ir a conocer un poco, que es súper interesante, como incluso sacan animales vivos de este país, de lo famosa y buena que es la carne. Así que vamos a conocer, vamos a ver qué nos encontramos en toda esta zona. Tranquilidad, por favor. No vengo a hacerles daño. No me envistan, trátenme bien. Amigos, estas vaquitas que tenemos aquí son vacas que en cualquier momento pueden parir. Están preñadas y tienen ya 7 meses, 8 meses. Así que puede ser que hoy veamos alguna dando a luz. Esta enloqueció, está pero exageradamente feliz de ver a Andrea. Vean cómo brinca para todo. Bueno, yo no sé si ahí está agarrando como impulso. Qué miedo. Uy, uy, uy. Es como ver un perro contento, solo que en versión XXL. Pueden llamarme el señor de las vacas. Vean cómo vienen todas aquí detrás. Esta zona a la que estamos llegando se llama Cardal y es la capital de la cuenca lechera de Uruguay. De aquí sale el 40% de toda la leche que se produce en este país. Acá en el tambo, le llaman acá, es como la finca, como el lugar donde se ordeña. Nos está recibiendo Daniel, que ahorita justamente está realizando un trabajo en tractor. ¿Qué es lo que les está repartiendo, Daniel? Estoy dándole heno para las vacas para que coman en la parte de fibra, en realidad. Para las preñadas. Claro, las vacas preñadas, estas son las preñadas. Se le complementa con fibra. Más que nada un pasto es un fardo seco como para que ellas se complementen bien con la ración que le damos. Entonces es el mejor complemento para que ellas no críen el ternero y se desarrollen más con fósforo para el tema de problemas de la aparición. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un fardo dentro del aro para que ellas coman. Vamos a manejar este bicho, amigos. Pasamos aquí adelante. Nunca he estado yo dentro de un chapulín de este tipo. Hasta se siente uno poderoso, Daniel. Se siente uno poderoso en este maquinón. No les pude grabar mucho el movimiento porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esta bestia. Lo hacemos un poquito más para adelante, Daniel. Ok, quiero que vean aquí. Lo llevamos un poquito más para adelante. Paramos y ojo aquí. Esto es como un videojuego. Con esto se mueve para arriba y para abajo esa palanca que tenemos ahí. Entonces lo bajamos un poquito. Vamos a bajarlo un toquecito. Vean cómo va eso ahí, papá. Lo acercamos ahí y ahora hacemos esto para un ladito. Ahí está. Y eso eventualmente cae por ahí para que las vaquitas puedan seguir comiendo su debida dosis de fibra. Ahora lo levantamos. Perfecto, Daniel.
Quedó perfecto. Ya saben, amigos, para contrataciones me pueden escribir mensaje, me pueden contactar por donde quieran. Si necesitan que les maneje un bicho de estos en la finca, nada más me escriben ahí. Qué amable que es la gente por acá. Me recibieron poniéndome a manejar el tractor. Y además, por lo que veo, las vaquitas son bien domésticas, están bien domesticadas. En un pueblito como este, por ejemplo, viven aproximadamente 1200 personas. Vean las casitas. Estoy notando que casi todas tienen chimenea. Vean esto que sale por aquí, me parece que es chimenea. ¿Será que cocinan con leña por ahí dentro? Y además me estoy encontrando también que casi todas tienen animalitos como aquí, que tienen ovejas, tienen gallinas, por allá veo un cabro. No, oigan, yo diciéndoles que creía que aquí cocinaban con leña y más bien me están diciendo que eso es calefacción. Más bien le prenden fuego a la leña, pero para calentar la casa, porque es algo que no les he contado ahora que nos alejamos para acá y que ya no está pegando el sol como aquel primer día radiante. Esto está fríísimo. Hay momentos en que se me duerme la mano, tengo que guardarla. Podemos estar a 10 o a 5 grados tal vez. Entonces eso es para poner leña a arder y calentar la casa. Es la calefacción aquí en la zona. Y relacionado con el problema de agua que ha sido tan famoso, que ha salido por todos lados que hay aquí en Uruguay, me doy cuenta que en el interior no existe como ese problema tan grande, como que el problema lo tiene principalmente la ciudad. Me cuentan que acá en el interior normalmente cada casa que vive alejada tiene su propio pozo, como que hay muchísima agua, entonces cada casa tiene su pozo o cada ganadería tiene su pozo según lo que me cuentan. Y en los pueblos ya donde hay pues más casitas juntas y demás, hay un pozo común donde el agua sube y la cloran, la pasan por cloro y todo ese proceso para volverla potable y llega a todas las casas. Entonces como que aquí sí hubo a quienes se les secaron los pozos por el mismo problema de la sequía, pero que en general en el interior no hay tanto problema de agua. Ahora estamos con 140 vacas aproximadamente, que estas son las que se ordeñan, las que visitamos primero no las ordeñaban. Les quiero presentar a Andrea, que nos está recibiendo por acá en la chacra, le llama aquí a la finca me parece, y Andrea nos va a explicar por qué es que tienen que guardar tantísimo heno, porque aquí en Uruguay recuerden que están las 4 estaciones marcadas, el invierno es realmente invierno. Entonces, ¿por qué es que se hace todo esto, Andrea? Bueno, esto en realidad se hace porque justamente el invierno es muy frío y las vacas no tienen tanta disponibilidad de pasto en cada una de las chacras. Entonces, en los periodos de excedente de pasto, como es la primavera o el otoño, nosotros reservamos algunas chacras para poder cortar y guardar comida para el invierno. Y bueno, en este caso que ahora les vamos a dar es una mezcla de raigrás y avena que está hecho en forma de fardos, en forma de rollos. Y esta es la comida que ellas tienen para todas las noches en el invierno. Aquí lo que vamos a hacer es cortarle los hilos para que ellas vengan a comer. Así es, ahora vamos a cortar los hilos y vamos a descargar el fardo en el aro para que ellas se puedan disponer a comer y a disfrutar de este plato especial. Vamos a cortar. Aquí lo que hace es quitarle todo el nylon y ahorita con el tractor lo vacean aquí y comen como 15 vacas de cada uno de estos aros. Qué increíble que todo este proceso lo tienen que pensar desde el verano, porque cuando llega el invierno ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. El pasto dura muchísimos más días en crecer, entonces tiene que estar todo perfectamente planeado. Ahora vamos a proceder a darle el empujón que le falta a este heno. Como ya somos profesionales, nada más nos subimos por acá, levantamos un poquito esto para acá, doblamos esto hacia abajo y él solito va a ir cayendo. Vean ojo con este proceso, somos unos profesionales, bichos. ¿Qué dice Daniel? Aprobado, contratado. ¿Qué puntuación le dan al trabajo que acaba de hacer? 10. Un 10. Ya tengo trabajo en Uruguay si me quiero venir. Sí, podés venir. Bien. Están tratando de resistir a la tentación. Yo sé que ustedes quieren. Algo muy interesante que me están contando acerca del ganado en general aquí en Uruguay es que, como podemos ver, tienen un número por aquí que ese, a lo que entiendo, lo he visto en todo lado. Incluso en Costa Rica también las identificamos con esos números. Pero en la otra oreja, en la oreja derecha sería, tienen un chip, que ese chip está sincronizado con una aplicación del gobierno en la que está la información de cada
animal. Y tal vez en una vaca lechera es importante, pero no tantísimo como en el ganado de carne, por ejemplo. Digamos que hay animales aquí que se venden en vida, que en vida los exportan a Europa o a Japón para que allá les hagan los cortes y demás. Entonces en el chip va la información de qué edad tiene, en dónde lo criaron, cuándo lo vendieron, cuándo lo compraron, en qué zonas estuvo ubicado. Entonces si ese ganado dice que se crió en una zona de altura y al revisar el chip resulta que no era una zona de altura, pues ahí se da cuenta que le están metiendo gato por liebre. Entonces con estos chips tienen como controlada toda la población del país. Cada vaca, cada nuevo ser que nace y así se registra y toda la información está en esta aplicación. ¿Se imaginan ustedes? Es como una cédula y una ficha médica de cada animal. Vean qué increíble ahora el proceso principal, se podría decir, para lo que preparan a todas las vacas. El ordeño, eso que tienen aquí es una máquina que le succiona la leche, a lo que entiendo, como con aire. Y vean donde están aquí todas las vacas. Estas son nuevas que acaban de llegar, todavía no les han puesto lo que les saca la leche. Y me decían que en promedio cada vaca produce aproximadamente 24 litros de leche. Eso es un montón. Y la leche que producen estas vacas, ellos simplemente la venden a empresas que ya la usan para hacer productos como queso, helados, o que la meten en cajas y la venden como la leche que conocemos en el supermercado, etcétera, etcétera. Ahora vamos a alimentar a este ternerito que tiene como una semana de nacido. Hay que agarrar el truco. Primero hay que darle el dedo por ahí y después hay que darle el chupón para que lo agarre. Es como un poco de trampa para que ya el ternerito agarre el chupón. Está tan pequeño que hasta mamar le cuesta. Ahí está, vean qué lindo. Y algo bien tuanis que les quiero contar es que ustedes también pueden vivir esta experiencia aquí en Uruguay, en este lugar que se llama Tambo La Oportunidad. En la descripción les voy a dejar todos los contactos de este lugar, porque lo reciben a uno como que si fuera de la casa. Ya había leído que Uruguay se caracteriza por la amabilidad de la gente, pero de verdad que está marcadísimo. Lo reciben a uno como que si fuera uno más de los mismos. Espectacular este lugar, ahí les dejo todos los contactos. Quiero contarles acerca de un tema súper interesante del que me han hablado aquí en esta zona rural, y es acerca de cómo ha ido cambiando el país con respecto al trabajo de la mujer en estas zonas. Les hablo de estas zonas porque no he hablado con alguien que me comente cómo ha sido en la ciudad, pero me comentaban que en las zonas rurales no era normal que una mujer trabajara con las vacas, ordeñando, haciendo trabajo relativamente pesado, que se encargaba nada más de los hijos, que una mujer que quería tomar las riendas de un negocio como este y hacerse empresario, qué sé yo, era como una mujer rebelde, y que en la actualidad ha ido cambiando, que antes no tenían acceso a créditos, no podían tener el teléfono a nombre de ellas, no era normal que tuvieran un carro y que manejaran, algo muy machista. Y me comentan que ha ido cambiando, que ahora pues todas esas cosas ya han cambiado, que ahora sí pueden solicitar créditos, que es normal verlas trabajando en la finca, en las siembras, en la chacra, como le llaman por aquí, y eso me pareció muy interesante. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Vamos a comer asado uruguayo auténtico. Por favor, vean esto. Este es el auténtico asado uruguayo. Aquí lo está preparando Daniel, que funciona de la siguiente manera. Eso que está poniendo ahí son brasas. Ni siquiera se le pone directamente la madera ardiendo, sino que aquí a este lado se quema la madera, ahí caen las brasas, y con esas brasas es que se va a cocinar esta carnita que ven por aquí. Que esta carnita es asado. Yo creía que el asado era echar cualquier tipo de carne a asar, pero no. El asado es un corte que es como la costilla de la vaca. Entonces un asado lleva el corte asado. Y por allá también veo un chorizo, hay unos quesos. Y el toque especial, Daniel me dice que es laurel. Pongo laurel para que tenga un aroma diferente. Un saborcito especial. Estas ramitas que ven por aquí es el laurel que se está quemando y le da un toque especial a la carnita. De verdad que no puedo esperar por esto. Esta es la primera vez en la vida que voy a comer el asado uruguayo. Lo he escuchado mucho, la verdad, bastante famoso, y estoy emocionado. Quiero devorar esta belleza. El asado es todo un arte, amigos. Ya ahorita que se está terminando, agarraron como unos pedazos de carbón más grandes para poder mantener el calor mientras comemos, porque está muy frío por aquí afuera. Y además aquí
aquí va carne para todos los gustos. Hay una carne que casi muge todavía esa vaca, hay otra término medio y hay otra bien cocida. Finalmente está listo, llegó el momento. Tenemos por aquí el asado uruguayo. Y por cierto, antes del asado había toda una tabla de quesos aquí, algo espectacular. Y ahora vamos a probar la carnita. Es una cosa espectacular, che. Delicioso, amigos. La manera en la que se cocinó con una ceniza lento, le da un sabor inexplicable. Tendrían que probarlo ustedes. No se los puedo transmitir por esta cámara. Recomendadísimo. Aquí venimos a recargar y me estaba yo preguntando, o me estaba pensando más bien, qué difícil ser vegetariano aquí en Uruguay. Y me están contando que esta es la manera de celebrar todo. Un partido de fútbol, una primera comunión, una fiesta, una reunión de amigos. Para todo se hace un asado. Entonces, qué duro ser vegetariano por aquí. Y ahora de postre tenemos un dulce de leche uruguayo que es sumamente famoso en el mundo. De hecho, que se pelea entre Uruguay y Argentina. ¿Quién es el creador del dulce de leche? Yo no sé quién es. Yo simplemente lo voy a disfrutar. Esto es hecho aquí mismo. Sacan la leche de estas vaquitas que tenemos aquí atrás y se produce el dulce de leche. Así que vamos a probar algo que literalmente salió de ellas. Vean cómo se ve esta belleza, por favor. Se ve espectacular. No, de verdad, con razón es tan famoso. Demasiado rico, amigos. Esto, el proceso que lleva, para que entiendan más o menos el sabor, es que agarran la leche, le ponen azúcar y hay quienes tienen sus recetas secretas de algunas cositas más que le ponen. Y a lo que entiendo se hierve y se hierve y se hierve hasta que queda esto. No sé bien el proceso, pero es así para que entiendan que tiene un leve saborcito ahumado, dulce, a leche, espectacular. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta otra vida completamente diferente a la que nos encontrábamos en Montevideo, la capital de Uruguay. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó el asado uruguayo, che.